Hola vecinos y copropietarios, bienvenidos a este canal donde hablamos temas de copropiedad y damos respuestas a sus consultas en forma más profunda, que es lo que nos permite en otras redes sociales donde tengo que acotar el tiempo de respuesta. Acá vamos a profundizar en algunos temas y especialmente en uno que me han pedido mucho, y es la reforma del reglamento de copropiedad. Vamos a explicar paso a paso, de una manera detallada, cómo es que se debe reformar el reglamento de copropiedad. Recordemos que el artículo 100 de la ley 21.442 señalaba que todos aquellos condominios que se rigen por la ley 19.537, a partir de esta fecha, o sea, de la fecha de la promulgación de la ley 21.442, se regirían por esa normativa y deberían reformar todos sus reglamentos en todo lo que es contrario a la ley. Lamentablemente, es muy poco lo que podemos rescatar de los reglamentos a la luz de la nueva ley de copropiedad, ya que nos rigen principios como la no discriminación arbitraria, el respeto a los tratados internacionales, como el Tratado de los Derechos del Niño, el Tratado de Derechos Humanos, que nos pone en igualdad de condiciones a los adultos mayores, así también la tenencia responsable de animales. Recordemos que antiguamente muchos reglamentos también traían prohibición expresa de que hubiesen mascotas en las respectivas comunidades. Ahora no pueden prohibirles que ustedes tengan una mascota o un animalito de compañía. Es por eso que es importante que ustedes puedan comprender cuáles son los principales aspectos que señala la ley de copropiedad inmobiliaria referente a lo que se debe reformar en los respectivos reglamentos de copropiedad inmobiliaria. Primer ejemplo, vamos a fijar el marco normativo para que todos lo puedan entender. En primer lugar, nosotros tenemos una ley, que es la ley 21.442, la que rige a cada uno de los condominios de nuestro país. Cuando el legislador ha dejado espacios oscuros, no los explicó lo suficientemente bien o no profundizó en algunos temas, de acuerdo a la facultad reglamentaria que tiene el Ministerio de Vivienda, puede generar un reglamento de esta ley para poder explicar justamente aquellos espacios oscuros, poco claros. Estamos a la espera del reglamento de la ley. Y en tercer lugar, el reglamento de copropiedad inmobiliaria, que muchos le llaman el reglamento interno. Bueno, son estos tres cuerpos legales que a nosotros nos rigen la vida en copropiedad. En primer lugar, siempre vamos a usar la ley, en su defecto vamos a usar el reglamento, y para lo más cotidiano, el día a día y de acuerdo a la casuística de su comunidad, el reglamento de copropiedad inmobiliaria. Por eso que es importante que se pueda realizar y realizar bien, ojalá con un abogado. Pidan asistencia legal, porque debemos integrar varias materias, como les señalaba, la ley de tenencia responsable, algunos decretos, por ejemplo, de la Seremía de Salud, que habla respecto al uso y mantención de las piscinas. ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿El presidente del comité de administración o el administrador? También lo señala en ese decreto. Entonces, entrando en materia, queridos vecinos, en la ley de copropiedad inmobiliaria, en el artículo 8, señala algunos de los puntos que son necesarios a reformar. No son todos, solamente algunos. Y para efecto de este video, que lo vamos a hacer un poco más profundizado y obviamente didáctico, con la idea que ustedes puedan comprender y también aprender, es que vamos a ir dando lectura artículo por artículo, bueno, en realidad numeral por numeral del artículo 8, y lo vamos a explicar para que ustedes sepan de qué se trata. Artículo 8. Los copropietarios de un condominio deberán acordar un reglamento de copropiedad de acuerdo a esta ley y su reglamento y a las características propias del condominio, el que observará plenamente las normas de la ley número 20.609,
que establece medidas contra la discriminación con los siguientes objetos. Recordemos, como yo les decía, la redacción del reglamento de copropiedad tiene que ser hecho con la mira de la ley 20.609, que dice relación con no establecer discriminaciones arbitrarias. Vamos con el primer numeral. A. Fijar con precisión sus derechos y obligaciones recíprocos en el marco de la ley. Deben estar fijados los derechos que yo tengo como copropietario y también mis obligaciones. Obligaciones, por ejemplo, de concurrir al pago de los gastos comunes o, como lo dice la ley ahora, las obligaciones económicas. Derecho al uso de los bienes comunes. Tengo derecho a usar el quincho, tengo derecho a usar la piscina, tengo derecho a usar los elevadores, tengo derecho a estar en el hall de la entrada sin que nadie me corra de ahí, aunque tenga deudas en las obligaciones económicas. La ley contempla medidas de apremio para aquellos vecinos que tienen mora, pero en ningún caso puede ser que no los dejen utilizar los bienes comunes, que no los dejen utilizar la piscina. B. Imponerse las limitaciones que estimen convenientes, siempre que no sean contrarias al ejercicio legítimo de cualquier otro derecho y a las disposiciones legales. El reglamento de copropiedad no podrá prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio dentro de las respectivas unidades. No obstante, podrá establecer limitaciones y restricciones respecto al uso de bienes comunes por parte de dichos animales, con el objeto de no perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio, especialmente tratándose de los especímenes caninos calificados como potencialmente peligrosos, respecto de los cuales son plenamente aplicables las medidas especiales de seguridad y protección y las condiciones especiales de tenencia contenidas en el artículo 6 de la ley número 21.020. Está claro, no se puede prohibir que los vecinos tengan animales de compañía, mascotas, pero sí se puede normar al respecto, y es el reglamento de copropiedad el cuerpo legal en el cual se deben limitar los derechos de los vecinos. Se debe limitar, por ejemplo, el artículo 6 de la Ley de Tenencia Responsable de Animales nos señala cuáles son aquellos animales que son potencialmente peligrosos, la forma en que ellos deben transitar o en que ellos deben estar en los respectivos condominios, especialmente en las zonas de áreas comunes, ya sea con transporte con correa, con bozales, deben tener un chip, sus vacunas al día, y todos esos requisitos deben demostrarse que se encuentran cumplidos ante la administración. C. Establecer que las unidades que integran el condominio, como asimismo los sectores y las subadministraciones en que se divide y los bienes de dominio común, están identificados individualmente en los planos a que se refiere el artículo 49, señalando el número y la fecha de archivo de dichos planos en el respectivo conservador de bienes raíces. Debe existir en el cuerpo del reglamento la determinación de las unidades que conforman cada edificio, haciendo mención obviamente a los planos presentados en la Dirección de Obras Municipales cuando se inscribió el edificio y se acogió a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. D. Señalar los derechos que corresponden a cada unidad sobre los bienes de dominio común, como asimismo la cuota con que el propietario de cada unidad debe contribuir al pago de las obligaciones económicas del condominio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6, fijando además el porcentaje de recargo sobre los gastos comunes ordinarios de cada unidad destinado a formar el Fondo Común de Reserva. El reglamento también se debe hacer cargo respecto a la alícuota
que representa cada una de las unidades, valga la redundancia, del condominio. Así usted va a tener claridad cuánto es su alícuota. ¿Y qué importancia tiene esto? Es que la alícuota es un valor de referencia para determinar el porcentaje con que usted concurre al pago de los gastos comunes. Además, es el porcentaje en que usted tiene representación en las respectivas asambleas, y además es el porcentaje sobre el cual a usted le van a aplicar un mayor recargo para que se forme el fondo de reserva, o en los casos de los gastos comunes extraordinarios, también son porcentuales, va a ser respecto a su alícuota. ¿Tiene importancia? Claro que tiene importancia. Establecer lo concerniente a la administración y conservación de los bienes de dominio común, las multas e intereses por incumplimiento de obligaciones y la aplicación de alguna de las medidas permitidas en el numeral 9 del artículo 20 y en el artículo 36. El reglamento también puede contemplar otras facultades que no precisamente están en la ley respecto a la administración. Además, debe contener un procedimiento previo antes de cursar una multa por una conducta reprochable. Debe existir una instancia en que sea escuchado al vecino. De no ser así, los vecinos también pueden recurrir, de acuerdo al artículo 9, numeral 20 y el artículo 36, a una mediación extrajudicial. Generalmente este servicio lo entregan las municipalidades que tienen una unidad de asistencia a los vecinos especializadas en copropiedad. F. Regular formas de aprovechamiento común de los bienes de dominio común, sus alcances y limitaciones, como asimismo posibles cambios de dominio de estos bienes. En caso alguno, el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio podrán establecer limitaciones en el uso de los bienes comunes que pudieran implicar una discriminación arbitraria basada en las condiciones laborales de alguno de los copropietarios u ocupantes del condominio, ni aun a pretexto de una pandemia, catástrofe o cualquier hecho de emergencia de carácter nacional o regional decretado por la autoridad competente. Este numeral sin duda nace a raíz del aprendizaje que tuvimos en pandemia. No se podrán limitar ni tampoco restringir, menos prohibir el uso de los bienes comunes de las personas en virtud de los trabajos que desarrollan. Obviamente no podemos a un médico que estuvo trabajando en pandemia o está trabajando, esperemos que no haya futuras pandemias, limitar el ingreso a su unidad o a su departamento, prohibiéndole que utilice el ascensor, prohibiéndole que utilice las escaleras o que pueda transitar por los bienes comunes. Eso ya no más. Además, se debe establecer sus alcances y limitaciones tal como señala este numeral. G. Otorgar a ciertos bienes el carácter de bienes comunes y precisar aquellos que podrían asignarse en uso y goce exclusivo, ya sea por el propietario del condominio o posteriormente por la asamblea de copropietarios. Es importante que el reglamento también contemple cómo se podrán realizar las asignaciones de uso y goce exclusivo de ciertos bienes comunes. Por ejemplo, un estacionamiento especial para residentes a cualquier título, copropietarios, que sean discapacitados. La ley los protege. Además, la ley le otorga una serie de derechos que la ley de copropiedad protege y que posteriormente el reglamento de copropiedad inmobiliaria también debe constituirlos. H. Fijar las facultades y obligaciones del comité de administración y del administrador. Es importante, a pesar de que se encuentran en la ley desde el artículo 17 en adelante, fijar las facultades del comité de administración y del administrador. Aquí yo, en base a mi experiencia en asambleas, mi experiencia de algunas administraciones que se perpetúan en el tiempo, pongo o sugiero algunas herramientas legales que nos permitan evitar eso.
y fijar la periodicidad de las asambleas ordinarias y la época en que se celebrarán. Es importante fijarlo en el texto del reglamento en qué periodo se realizarán las asambleas ordinarias. De esta manera, el administrador no podrá decir de que no había tiempo para realizarla o no se pudo hacer la asamblea porque estaría obligado por el reglamento, y eso le da acción a los vecinos para poder reclamar que se realice la asamblea en tiempo y forma. J. Resguardar, mediante las respectivas normas de convivencia y sanciones por incumplimiento, que el uso de unidades habitacionales como alojamiento temporal, hospedaje turístico, apart-hotel u otros análogos no produzca molestias que afecten la calidad de vida de los habitantes permanentes del condominio ni afectación en el uso de los bienes y servicios comunes por parte de estos. K. Establecer las conductas que constituyen infracciones al reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones aplicables, pudiendo calificarlas según su gravedad. Es importante que los reglamentos de copropiedad inmobiliaria también contemplen una reglamentación con la tipificación de las faltas para que los vecinos no se encuentren que le están pasando multas o lo están sancionando por una conducta que sea reprochable, pero que no se encuentra en el reglamento. Tiene que estar precisado en el reglamento todas aquellas conductas que merezcan reproche por parte de la comunidad y que además merezcan una sanción. También el legislador recomienda que pueda existir un debido proceso, que pueda existir una instancia en que los vecinos que han sido multados puedan defenderse. Me ha tocado muchas veces, y más cuando yo trabajaba en municipalidades, asistiendo a vecinos que les cursaban multas por ruidos molestos cuando ellos ni siquiera ese fin de semana estaban en casa. ¿Cómo nos podemos defender de esto? Normando, respectivamente, tanto las sanciones como una instancia en que yo me pueda defender ante el comité de administración, y que esto no sea un favor que nos hace el comité, sino que ellos también tengan la obligación de escucharnos. L. En general, determinar su régimen administrativo. Bueno, esta determinación del régimen administrativo dice relación con administraciones y subadministraciones y además las facultades que nosotros les entregamos a los órganos de administración. Recordemos que los órganos de administración de los condominios son 3, eventualmente 4, pero los 3 principales son los vecinos reunidos en asamblea, un comité de administración y un administrador. ¿Por qué decía que eventualmente 4? Porque pueden haber condominios que también elijan una subadministración, que hayan 2 o más administraciones. Como nos podemos dar cuenta al analizar el artículo 8, en él nos encuentran todas las reformas que se deben realizar en el reglamento de copropiedad inmobiliaria. La gran mayoría se encuentra en el cuerpo de la ley. Yo les daré algunos consejos y algunas pistas, pero es importante también que el abogado que nos asesore aporte con su experiencia. Si le ha tocado asistir a algunas asambleas, si le ha tocado ver algunos temas de copropiedad y de comunidad. Por ejemplo, el artículo 9, número 6, señala la obligación que todos los vecinos deben formar parte del registro de copropietarios. Es importante que los vecinos que sean electrodependientes y que hayan cumplido con lo que señala la ley en referencia a poder ser parte del registro nacional de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, puedan también ser parte del registro de su comunidad como un vecino electrodependiente y así poder ejercer el derecho de que ustedes no le corten el suministro de energía eléctrica si incurre en mora, si debe más de 3 gastos comunes. En el artículo 31 podemos ver que el legislador nos invita a poder señalar el porcentaje en que se derivará al fondo de reserva. Por otro lado, en el artículo 37 se deben determinar los porcentajes de multas o el porcentaje de interés
para aquellos vecinos que estén en mora de los gastos comunes. Debe estar en el reglamento de copropiedad. De acuerdo al artículo 42 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, se debe tener un manual para hacer ingreso en caso de emergencia a las unidades donde no estén sus moradores. Esto es muy importante porque en caso de emergencia, en caso de una fuga de gas, fuga de agua, el administrador se encuentra facultado para poder descerrajar aquella unidad para evitar un problema o una emergencia mayor, pero también debe estar normado, debe estar en el reglamento la forma en que será. Si se hará acompañar por el presidente del comité, por algún miembro del comité, si se levantará un acta, no se levantará un acta. Todos esos detalles deben estar en el reglamento. El artículo 5 de la Ley de Copropiedad también nos señala que todos los vecinos y residentes a cualquier título, en realidad, copropietarios, están obligados a asistir personalmente o ya sea representados a las respectivas asambleas. ¿Qué pasa con aquellos que no asistan? El reglamento de copropiedad deberá establecer la multa, pero debe tipificar la falta. Por último, pero sin ser el último que hay que tratar, yo solamente le estoy dando algunos consejos, pero los invito a que me escriban para que puedan ustedes saber con mayor detalle aún cuáles son los principales temas a tratar en los reglamentos de copropiedad. El artículo 17 señala que los miembros del comité de administración podrán recibir una retribución económica. Esto es un descuento porcentual en el pago de los gastos comunes o obligaciones económicas, pero debe estar en el reglamento de copropiedad. Y este es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque todas las otras materias reguladas en el reglamento de copropiedad son objeto de una asamblea extraordinaria de mayoría absoluta. Pero esta, de la retribución económica a los miembros del comité de administración, nos obliga a hacer una asamblea extraordinaria de mayoría reforzada, ya que este punto es objeto de una asamblea extraordinaria de mayoría reforzada. Entonces, para que no nos quede fuera, debemos llamar a una asamblea de mayor quórum. Queridos vecinos, queridos copropietarios, de esta forma he querido dar un pequeño resumen de las materias más importantes que se deben reformar en el reglamento de copropiedad. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Yo les voy a explicar la forma que yo trabajo. Pueden haber abogados que trabajen de otra manera, pero lo primero que yo hago, ustedes me hacen llegar sus respectivos reglamentos. Yo les digo las materias que hay que reformar para poder estar de acuerdo a la nueva normativa. Les entrego un borrador al cabo de 30 a 40 días. Yo espero la vuelta con sus observaciones de acuerdo a las necesidades que tenga tu condominio. Recordemos que esta es una oportunidad de hacer un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de tu condominio, de tu comunidad. Una vez que ustedes me realicen las observaciones, yo entrego nuevamente el reglamento y si está aprobado, comenzamos a trabajar para realizar la asamblea, ya sea de mayoría absoluta o de mayoría reforzada en virtud de lo que les expliqué recién. Se debe citar a un notario, en el caso que sea de mayoría reforzada, para que éste dé cuenta de la constitución de la asamblea y de la votación de la misma. Luego se genera un acta, esta acta la genero yo mismo, un acta que se reduce a escritura pública y se presenta en el conservador de bienes raíces para que sea inscrito el nuevo reglamento de copropiedad inmobiliaria para que puedan hacer a la vida del derecho. La idea es que sea sin objeciones, la idea es que sea un trámite limpio, que no permita que exista ninguna impugnación ni tampoco ningún acto de nulidad. Por eso es importante que se haga asesorar. Recuerde, vecino, que el vecino informado es capaz de ejercer sus derechos. Hasta pronto.